La senadora Lucía Topolansky dijo el viernes que la bancada del Frente Amplio habilitó la comisión investigadora sobre ANCAP que había solicitado el Partido Nacional para que en la oposición se dejen de joder. Ese fue el término, esas fueron las palabras textuales. Así hablaba cuando la consultó la prensa, así hablaba la legisladora del MPP. Nosotros le dimos la comisión y empieza en el 2000 porque los hechos hay que contextualizarlos para demostrarles que se puede estar de acuerdo no con un plan estratégico, y eso es política. Y un resultado de un plan estratégico puede ser bueno, mediano o regular. Pero eso no es ni ilícito, acá no se enriqueció nadie se llevó nada en el bolsillo y no hay ilegalidades. Así que le dimos para que se dejen de joder, porque si no se pasan con un lloriqueo, ay, no me da la comisión, no me da la comisión. Bueno, tomala y investigá y cascate, porque va a tener que funcionar todos los días. Fernando, empezamos contigo. Sí, yo me cuestionaba ayer hasta qué punto es noticia un improperio de un exabrupto de estas características, porque lamentablemente... Te cuestionabas, pero estabas interesado en hablar de este tema. Sí, estaba interesado en subrayar la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos en general, porque es indudable que son referentes en la sociedad. Yo diría que los dirigentes de todos los niveles, políticos, deportivos, periodísticos, culturales, hacen a la conformación de la cultura de la sociedad en general. Y este tipo de manifestaciones públicas a las que lamentablemente, por eso decía, nos hemos acostumbrado prácticamente, generan un espacio y siembran, aunque no sea esa la voluntad, intolerancia, descalificar al otro, y la intolerancia genera violencia, en definitiva. El insulto o la descalificación del otro, fundamentalmente cuando se descalifica el trabajo del otro, porque de eso se trata en este caso, yo creo que es una agresión, una agresión que se traslada a toda la sociedad y que la vemos en la calle todos los días. Entonces yo creo que los dirigentes políticos deberían tener por lo menos más cuidado en el lenguaje, porque la palabra, ¿no? Lo primero fue el verbo, dice simbólicamente, para prestar la importancia que tiene la palabra en el relacionamiento humano. Es la palabra un sacramento de muy delicada administración y que puede generar un daño en la sociedad muy grande, y lamentablemente se viene padeciendo esto desde hace mucho tiempo. Martín, ¿vas tú ahora? Bueno, yo no comparto el comentario de Lucía, tampoco me parece... Que aporte nada. No, me parece que no es grave, y que además ahora sí, se discutió la semana pasada, justo el lunes, sobre la investigadora. En ese momento creo que estuvimos todos de acuerdo en la necesidad de habilitar todas las investigadoras las veces que sea necesario, que se vuelva a investigar sin problema. Entonces en realidad me parece que gastar un segundo ahora comentando esta noticia no tiene sentido, ni para el Frente Amplio ni para la oposición, y no hay excusas, digamos, nadie va a poder decir no, bueno, porque me atacaron, entonces me tuve que defender en vez de ponerme a investigar. Creo que ahora los segundos para investigar hay que usarlos todos, y para empezar a dar un debate público necesario, que tiene que ver con también desmontar algunas expresiones que a mí me parecen escandalosas, dichas con el mejor tono y hasta engolando la voz. Cuando se habla de tarifazo, eso es escandaloso, porque a mí me parece que falsear la realidad y construir un relato en donde, por un lado, la empresa genera pérdidas porque la gestiona gente horriblemente, y además, entonces, cuando generan pérdidas no se hacen cargo y se lo pasan a la tarifa de la gente. Eso es todo un razonamiento que a mí me parece escandaloso por la forma de subestimar a la gente, porque los actores del sistema político que sostienen este discurso, no tengo ninguna duda de que entienden el problema y saben que ese no es el problema, porque saben que no aumentaron, que bajaron las tarifas en términos reales, que parte del déficit se generó justamente por no haber aumentado las tarifas tanto como aumentaron los costos, etcétera. Entonces yo creo que
Nosotros a mí me hace un ruido cuando nos escandalizamos por estas expresiones porque, insisto, han habido y hay en la política uruguaya cosas escandalosas dichos con el mejor tono, el más amigable y una sonrisa a la cámara. Entonces me parece que tenemos que poner en perspectiva estas cosas y ver que en realidad ahora lo fundamental es debatir sobre qué está pasando con ANCAP. Por eso mismo yo creo que es una pena que una personalidad política de la talla de Topolansky, avalada por miles y miles de votos, ocupe 5 minutos de micrófono hablando en estos términos. Me parece que podría haber hablado de lo que acaba de decir Martín, que hubiese favorecido bastante más a su fuerza política, haciendo una defensa, por ejemplo, de por qué no hubo un tarifazo, mostrando números. Y si bien estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando, que lamentablemente últimamente, y esto no es de Topolansky, esto es en general de la sociedad, lo que mostramos públicamente es bastante denostable. Lo que pasa es que yo de alguna manera ya perdí la esperanza de poder dar ejemplo con eso a los más chicos. Me parece que lo que hay que dar son ejemplos contrarios. Generalmente últimamente me encuentro en el auto cuando voy a buscar al colegio o algo así diciendo, miren lo que pasó hoy con tal. No necesariamente un político, a veces cosas que pasan en las redes, cosas que pasan en YouTube, y ahí les cuento como para a ver si les entra por la negativa. No lo hagan, no les digo no lo hagan, pero intento contarles como algo que pasó hace poco con estos pibes de YouTube y demás, de los dos sogas, bueno, no sé, bastante, es como un estado de situación medio patético. Pero ahora en realidad lo que me quiero referir es a la conveniencia política de esto, porque no le encuentro ninguna conveniencia política. Vamos por partes, a ver que Guenir hable primero sobre el tema de las declaraciones de la senadora Topolansky y después vamos al fondo del asunto. No, yo creo que lo que dice Fernando tiene razón, digo, evidentemente decir que una cuestión que en el fondo es institucional, ¿no? Es decir, más allá de que naturalmente que la oposición siempre tiene la intención de dejar mal parado al gobierno, eso es, o sea, reglas de juego. Nadie descubrió nada, es un hecho obvio. Y que en definitiva la forma que desde el oficialismo se debe reaccionar no es con ese aire de sobrador ni con la terminología. Pero coincido con Martín en que no es una cosa, digo, como que estamos todos grandes y acostumbrados y no creo que ya nos domesticó la vulgaridad. Bueno, sí, pero digo, como que conviene ir a la sustancia del asunto, ¿no? Y en esto la sustancia es que hay cosas para investigar. Sí. Se le diga como se le diga, se le llame, aunque a veces incluso la oposición no tenga la actitud seria que debería tener y pretenda obtener unos réditos políticos excesivos, ¿no? Porque a ver, descubrir que otro hizo mal las cosas no me hace mejor a mí. Sí. O sea, esa es la verdad de la milanesa. Pero tampoco está bueno que se escude el gobierno diciendo, sí, las cosas las hicimos horribles, pero ustedes las hacían peor. Porque al final es verdad. Es que es la misma mecánica de dar vuelta, ¿no? Es decir, acá el empeño siempre es mostrar que el otro actúa mal en vez de hacer o proponer algo más positivo o mejor hecho, ¿no? Me parece que es una constante de la lucha política que habla de un nivel de mediocridad de las como por ejemplo una comisión de expertos que debe haberlos, que digan cómo en los próximos años capaz que ANCAP con otro tipo de plan no necesita perder tanto, o no sé, que propongan algo. Eso no sé si en esas cosas hay comisiones de expertos. No hay, habría que formarlas. La oposición sobre las empresas públicas solo ha propuesto recorte, achique, etcétera, etcétera. No hay ninguna propuesta nueva desde hace décadas. Hoy en La República habla el diputado Alejandro Sánchez del MPP, no utiliza la terminología de Lucía Topolansky, pero él sostiene, cuando le pregunta el periodista si el Frente Amplio cayó en una especie de trampa al aceptar la integración de la comisión investigadora, contesta, yo creo que sí. Y después lo explica por 2 o 3 razones. La oposición utilizará esa comisión con fines políticos, porque a su entender no hay indicios de ilicitudes ni irregularidades administrativas que justifiquen integrarla. Con la etiqueta de investigadora, la oposición consiguió poner un halo de sospecha a la gestión del Frente Amplio en el ente autónomo. ¿Pero que lo había conseguido ya? La investigación, entiende él, culminará en un circo político. Es que la sospecha surge por la negativa a investigar. A ver, Juvenil, ¿por dónde ibas tú? Porque yo te interrumpí. Tú estabas diciendo que sí, que se precisa una investigadora. Sí, me parece que sí, que cuando una empresa pública da déficit, no hay más remedio que ver qué está pasando. Y da un año y otro año y otro año, algo está pasando. Y que hay que revisarlo. Si uno está tranquilo, por supuesto que la oposición va a tratar de demostrar que hay cosas nefastas y el oficialismo va a tratar de demostrar que fueron decisiones razonables y que, en fin, que las circunstancias llevaron a ese resultado.
Por otra parte, vamos a ser claros, la gente no pasa un año siguiendo las andanzas de una comisión investigadora. También meter un tema en una comisión investigadora puede ser meterlo en un freezer y tirarlo para adelante. De hecho, yo creo que era peor no votarlo. Eso sí hubiese armado un pequeño escándalo político, sí, porque de alguna manera, sí, ¿qué tenés para ocultar? Sería como la primera pregunta que se puede hacer un ciudadano común y corriente. Por eso no entiendo demasiado el análisis político que hace. Hay una cuestión también que tiene que ver con la óptica, ¿no? El político que está metido todo el día, malo es como todos, está metido en dentro de su propio micromundo. Le parece a veces que tienen un efecto gigante, y como de repente en el Parlamento eso va a generar ruido durante un tiempo. Ahora, la población seguramente va a desatender. Esto no lo digo diciendo que así debe ser, estoy diciendo que así es, ¿no? Claro. Generalmente no vive pendiente de los resultados de la investigadora. A lo sumo, después, cuando concluyen en algún informe, ve si lo que resulta. Suele pasar además que no concluyen en nada. Es decir, el oficialismo dice que todo está bien y los otros dicen que se descubrieron desastres espantosos. Y bueno, si nadie va preso, no pasa nada. Esa es la realidad, ¿no? De todas formas, hay un elemento que para mí está en la explicación de todo este estilo y de todas estas reacciones. El Frente Amplio en realidad nunca gobernó sin mayoría parlamentaria. Dicho a la inversa, en la Intendencia va a ir para 30 años de gobierno sin contar con una oposición que pudiera cuestionar a través del voto las políticas. Y a nivel nacional va a ir para 15 años con mayoría parlamentaria. Es decir, nunca gobernó sin esa mayoría, lo cual creo que ha generado en el espíritu de algunos legisladores oficialistas una suerte de sensación de omnipotencia frente a la eventual a la eventual actitud de la oposición. Y me interesa subrayar particularmente algo que un oyente el otro día, a quien no conozco, pero bueno, había escuchado el otro lunes, no el anterior, y decía, me decía, mire, usted es el que está en la radio, en la mesa, en perspectiva. No dijo la mesa, dijo otra palabra que se imaginarán. Dijo la palabra prohibida. La palabra prohibida. La palabra vedada. Y me dijo, ¿sabe lo que me gustaría decir si tuviera, pues es un hombre mayor, ¿no? Me dice, ¿cómo puede ser que cuando los que estaban en la oposición están en el oficialismo dicen lo que ahora dicen los que están en la oposición cuando estaban en el oficialismo? Y entonces hacía un reproche general al debate en el Uruguay, donde muchas veces tomamos posiciones a favor o en contra de investigadores como si estuviéramos en la tribuna Ámsterdam o en la Colombes en un clásico. Yo creo que es interesantísimo esto que planteaba Fernando, porque creo que además argumenta el por qué comparar. Creo que lo que hay que comparar no son buenas o malas gestiones, pero para que el ciudadano entienda por qué no es verdad que quien estaba en el oficialismo ahora afirma lo contrario estando en la oposición y al revés. Bueno, uno se puede dar cuenta que de vuelta la propuesta política, la concepción política del Partido Nacional, el Partido Colorado, cuando fueron gobierno o coaliciones gobernantes con las empresas públicas es totalmente distinta. Ustedes imagínense un presidente blanco colorado argumentando la necesidad de invertir, estoy hablando del periodo reciente, 85 hasta ahora, argumentando la necesidad de invertir en las empresas públicas. Es totalmente distinta a la concepción política. Podemos hablar de buena o mala gestión, pero también hay que plantearle a la ciudadanía ese tema. Y por otro lado, a mí me parece que lo que le erran Lucía y el Pacha es que están discutiendo como si no se hubiera dado la comisión investigadora. En realidad que el Frente Amplio diera la comisión investigadora cuando se creó esa idea de que no se la iba a dar. De hecho, yo hacía el chiste recién y lo comenté por Twitter con Felipe cuando él hizo su anuncio de que para él no se iba a votar. Aclaración para los oyentes. Martín está aludiendo a Felipe Schipani, que en la tertulia del lunes de la semana pasada pronosticaba que no iba a haber comisión investigadora. Exactamente. Dio un pronóstico. Yo hice el chiste fuera del aire, bueno, quiero ese audio para el lunes que viene. Y después se terminó votando. Entonces yo lo que digo es, tácticamente en realidad, el problema es que la oposición no esperaba que se votara. Entonces estaba haciendo esto para llegar al punto en que no se votara y ese era el final del hecho político. Cuando el Frente Amplio vota esta comisión, en realidad lo que está pasando es que cambia el escenario y la oposición queda en Orsay porque no tenía previsto este escenario. Entonces, en vez de hablar o cuestionar o comentar la votación de la investigadora, cosa que ya ocurrió, el Frente Amplio ahora debería estar yendo a la ofensiva.
No, yendo a la ofensiva y explicándole a la ciudadanía estas cosas, pidiendo que se investigue a fondo, aportando más elementos, porque lo que hay es una seguridad, yo creo, de todo el sistema político, por ejemplo, de que acá no hubieron actos de corrupción. Y no es una cosa normal en las comisiones investigadoras. En general también se buscan actos de corrupción. Acá no los hubo y nadie los sospecha. Yo sé que es difícil esto o un poco utópico esto que voy a plantear, pero bueno, la esperanza se dicen que es lo último que se pierde. Todos hemos estado hablando de comportamientos que aportan o no aportan de los políticos, ¿no? Y creo que todos coincidimos que hay muchos que no aportan, de los dos lados. En este caso, la oposición, después que Topolansky salió con este tipo de expresiones, como que no se subió demasiado, lo cual es un poco inédito, porque normalmente suelen subirse de una manera un poco también estrepitosa y al final entonces termina todo en ese pequeño término joder y después se olvidan de lo que hay atrás. Bueno, entonces, lo que planteo es, en este periodo de investigación, la oposición tiene una oportunidad única, o no única, pero por lo menos la podría aprovechar, de ir mostrándonos qué es lo que va saliendo de esta investigadora con términos claros y con términos transparentes, ya que hablamos de transparencia. No dejar que todo esto se transforme en una pequeña guerra política cada vez que sale algún negocio que no fue lo que debía ser. Desde el punto de vista monetario, por ahora estoy de acuerdo, no hay indicios que hablen de corrupción y demás. De cualquier manera, yo estoy de acuerdo con lo que decía venir al principio. Creo que todos tenemos derecho a ver por qué una empresa pública está perdiendo tantos años seguidos y tanto dinero. Nos podrán explicar que es por inversiones, bueno, veámoslo. El gobierno perdió su oportunidad en su momento de explicarlo como debía, porque lo tenía antes de tener una comisión investigadora. Ahora sigue teniendo oportunidades, pero la oposición podría comportarse, ya que es minoría, ya que tiene problemas de todos los que hablábamos, con un poquito más de no sé cómo llamarlo, ciudadanía, de comportamiento, de responsabilidad política de alguna manera. Hasta ahora no lo ha hecho demasiado bien, ojalá lo pudiera hacer ahora. Hay una cosa que veo, hay que ver qué se entiende por corrupción, ¿no? En el sentido de que es una palabra que tiene muchas acepciones. Si por corrupción se entiende robar directamente, agarrar una valija, poner adentro un montón de dólares y llevármelos para mi casa, bueno, es muy difícil encontrar actos de corrupción y tal vez en el Uruguay son escasos ese tipo de actos de corrupción. Ahora, hay otras formas, que es cuando se despilfarran recursos públicos para asesorías, contratos, esto, lo otro, es un montón de contrataciones que o bien están sesgadas o bien son inútiles, como es muy común. Es decir, se contrata una empresa que cobra un dineral para decir algo que rompía los ojos desde el primer día. Bueno, eso también son formas de mal manejo de recursos públicos, y en definitiva causan daño y causan daño en todo sentido y no aportan. Yo creo que, y esto no lo digo solo por ANCAP, me parece que ese tipo de cosa es constante en el Estado uruguayo, y cada vez más, porque como que cada vez más, desde que la tecnocracia reina, más se justifican las consultorías, los contratos a técnicos, en fin, los proyectos de no sé cuánto, y que ahí se va cantidad de dinero, que es dinero público sin mayor sentido, ¿no? Se terminó el tema, o el tiempo para este tema, pero quedan un par de comentarios por lo menos. Yo puedo estar de acuerdo con venir en que es un caso nuevo, y por supuesto que más el hecho de la contratación de consultorías, porque la función de la consultoría en Uruguay es una cosa novedosa. Sin embargo... Y publicidad, ¿no? Fortunas gastadas en publicidad. Sí, pero eso no es nuevo. No. Pero entonces, no importa que no sea nuevo, igual es malo. Claro, pero lo que yo quiero decir, justamente lo que quería argumentar, es que en términos generales no es creciente en el Estado, y yo creo que la discrecionalidad ha disminuido. No nos olvidemos, capaz que ahora ya nos acostumbramos, pero este mecanismo de ingreso por concurso, de publicados en una página web abierta a todo el mundo, es una cosa que existe no desde hace más de 10 años en Uruguay y en este Estado. ¿Te referís a ingresos funcionarios? Sí, claro. Pero las contrataciones son otra historia. Sí, claro, pero no ha aumentado la discrecionalidad en el Estado en general. Capaz que en algunas áreas o por algún mecanismo, por la propia... Si miramos las cifras es brutal, ¿no? Pero bueno.